Muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras, líderes, miembros y de la comunidad Gran Vía Verde, Centro de Aprendizaje y Resiliencia Bioregional. El día de hoy, sábado 15 de agosto, estaremos empezando nuestro cuarto webinar. Aprenderemos sobre el manejo y control fitosanitario en el cultivo de maracuyá específicamente, que podemos calificarlo como la especie de fruta representativa en nuestro trabajo en equipo, en el trabajo que hemos realizado por estos años, porque es la especie que hemos sembrado, producido, cosechado, consumido y comercializado en la mayoría de las comunidades de la Gran Vía Verde. El manejo fitosanitario en el cultivo de maracuyá bajo la agricultura regenerativa transforma la forma de proteger la planta. Ya no se busca erradicar las plagas con químicos nocivos para la salud y destructivos, sino restaurar el equilibrio de la biodiversidad y la salud del suelo para que el ecosistema se defienda por sí mismo. La maracuyá o Passiflora edulis, que es como el nombre científico, es altamente susceptible a los virus, a los hongos y demás nemátodos. Pero, sin embargo, en un suelo vivo y un manejo agroecológico reduce drásticamente la severidad de estos ataques. La dinámica del día de hoy va a ser muy similar a las anteriores. El ingeniero Jason Castaño, el compañero Jason, él se va a encargar de darnos su introducción y demás, el desarrollo de los temas con respecto al manejo fitosanitario del cultivo de maracuyá. Para esta ocasión, lo hemos dividido por lo extenso del tema en dos módulos. En la invitación que ustedes han recibido se consta la invitación con la fecha del día de hoy, 15 de agosto a las 4 de la tarde, y del día sábado 29 de agosto a las 4 de la tarde también. Por lo que queremos abarcar lo más posible para que ustedes puedan resolver, combatir, controlar cualquier presencia de este tipo de plagas o enfermedades que se presenten en el cultivo de maracuyá. No los demoro más, muy agradecida por contar con ustedes siempre por su fidelidad en los webinars y bienvenidos. No escuchamos, Jason. Compañero, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como dice la compañera Ana, pues agradecido nuevamente de estar con ustedes en este cuarto webinar, que es gratificante saber siempre tener la participación de ustedes, siempre comprometidos con el proyecto Gran Vía Verde y en especial ahorita que por el momento no estamos haciendo visitas a campo. Queremos siempre tener esa conexión con ustedes y que cada día podamos aprender un poquito más sobre agricultura regenerativa y pues en especial el manejo fitosanitario de los cultivos que tenemos. Como decía Ana, pues el maracuyá es el cultivo que más tenemos por el momento en los tres grupos, que es Asoviento Libre, Mujeres Girén y Azopatianos. Amurasi también ya está trabajando, tiene semilleros de plántulas de maracuyá, entonces están en ese proceso nuevamente de retomar este cultivo y pues eso es un objetivo fundamental del proyecto, que podamos aprender e identificar estos factores que nos pueden afectar en el proyecto del maracuyá. Entonces, la dinámica para este cuarto webinar lo que hicimos fue solicitar a cada uno de los grupos foticos, videos de cómo estaban los cultivos. Este proceso pues se hace cada semana con cada uno de los líderes, se comunica con ellos, se le pide cómo van en el tema fitosanitario del cultivo, el tema de plan de fertilización. Y lo que quisimos hacer era que los grupos se involucraran un poquito con las fotografías, con los videos, para poder evidenciar cómo están esos cultivos y qué falencias se nos están presentando por el momento en el cultivo. Me refiero no falencias de pronto de descuidos, porque pues cada uno de los grupos han estado comprometidos, cada semana realizan sus actividades en campo. Entonces, más que todo son esos factores que nos está digamos, limitando en el cultivo del maracuyá. Entonces, permítanme un momentico, ya.
Entonces, como les indicaba, nuestro cuarto webinar se llama Manejo fitosanitario del cultivo de maracuyá. Entonces, lo que yo quiero primero es compartirles un pequeño video que yo creo que ustedes han visto en nuestra página web sobre monocultivos y policultivos, la importancia de implementar estos sistemas productivos y por qué, digamos, qué beneficio tenemos nosotros para el cultivo, en especial en la parte fitosanitaria. La diferencia entre un monocultivo y un policultivo va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. En un monocultivo, las raíces son homogéneas y cortas, limitando la vida en el subsuelo. En cambio, en un sistema policultivo regenerativo, la magia ocurre bajo tierra. Aquí integramos diversas especies como árboles, maíz y zapallo, creando una red de raíces con diferentes profundidades. Esta arquitectura subterránea permite que las raíces más profundas rompan el suelo y accedan a agua que otras no alcanzan. Además, se activa una inmensa red de colaboración biológica, micorrizas, nemátodos y tricodermas, trabajando conectando unas plantas con otras, intercambiando nutrientes y protegiéndose mutuamente contra plagas. Mientras el monocultivo compite, el policultivo colabora, creando un suelo vivo y capaz de retener humedad y alimento de manera autónoma y sostenible. Entonces, como podemos observar en el video, nos dan las ventajas y de no cultivo y en policultivo. Una de las ventajas de policultivo es la diversidad de especies que podemos tener en una sola área. ¿Y esto en qué nos beneficia? De que se nos presenta un proceso que nosotros conocemos como alelopatía, es decir, que tenemos un cultivo principal y otro tipo de especie vegetal que nos puede ayudar a repeler o digamos a bloquear la entrada de plagas que nos puedan afectar ese cultivo. Ese es el tema del policultivo. Ahora bien, en el ejercicio que quisimos hacer de que los grupos nos compartieran los videos, las imágenes que han estado trabajando en el grupo, en el cultivo, el primer grupo que tengo es Asoviento Libre. Aquí tengo dos pequeños videos, cada uno de un minuto. El primero es cuando ellos están mostrando el cultivo de maracuyá y trabajando en el terreno para la implementación de la resiembra de los waterbow junto con maracuyá. Y un segundo cultivo en donde ya podemos evidenciar la tecnología trabajando y el trabajo y el compromiso de cada uno de los grupos. En especial lo de Asoviento Libre por el momento. Este sector, hacer parte activo, grande.
En este sector, cuando Y aquí tenemos el video compartido por el grupo de Mujeres Jiren. Como vemos en la pantalla en el lado izquierdo, podemos ver una imagen del cultivo de maracuyá vigoroso, verde intenso, o sea, está bonito, buena vegetación. Y en el lado contrario vemos una de las dificultades que se nos ha presentado en el maracuyá. Entonces, es una de las eh, tantos desafíos que tienen que afrontar estos grupos cada día en cada uno de sus predios. sector, cuando hubieron las lluvias del verano, eso hizo que se le diera un hongo a la raíz de la pata. Por tal motivo, muchas matas se secaron, le dio un hongo y se secaron de raíz. Se pudrió la raíz y se secaron varias matas de maracuyá. Entonces podemos ver las falencias que se están presentando o los inconvenientes que se están presentando en el cultivo de maracuyá y sumado a eso tenemos un factor importante en el cultivo de maracuyá, que es la temporada de verano. Estos grupos como Asoviento Libre, Azopatianos, Asoyirén, están en un verano intenso, han tenido que comprar agua, a veces no pueden aplicar todo el sistema de riego constante en los cultivos, por lo mismo, por la sequía que está en el sector. Entonces, también es una de las problemáticas que más estamos presentando por el momento para el cultivo de maracuyá. Entonces, en el cultivo de maracuyá tengo los tres grupos: Asoviento Libre, Mujeres Jirén y Azopatianos. Entre Asoviento Libre y Mujeres Jirén encontramos cuatro problemáticas. El TRITS, que es una plaga; la antracnosis, que es un hongo; la secadera, también que es un hongo, ya sea Fusarium o ya sea Phytophthora; y el tema del agua. Los dos grupos de Asoviento Libre y Mujeres Jirén. En Azopatianos, ellos ya culminaron el ciclo del maracuyá, el que habíamos implementado en la primera etapa del proyecto. Nuevamente están haciendo la germinación de plántulas y también ya tienen algunos pequeños áreas o cultivos con plántulas pequeñas en crecimiento. Entonces, por el momento, no me han reportado problemáticas como de plagas o enfermedades, pero sí el factor fundamental por el momento en esas áreas, que es el tema del agua. Entonces, de entrada un poquito en materia, ¿a qué se considera plaga? Dice ya sea insectos, ácaros, roedores, aves, hongo o hierbas que se multiplican de forma descontrolada y causa daños graves a la planta. Es decir, todo eso, ya sean animales o sean plántulas, que nos está generando una limitación para que la plántula crezca o un inconveniente para que ella se desarrolle, ya la consideramos una plaga. Entonces, esa es la definición en el tema de cuando nos referimos a una plaga. ¿Cuál es la primera que nos encontramos en el cultivo de maracuyá y la que nos está afectando en el momento? El trits. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, es una, como parecía una mosquita, como un cucarroncito bien chiquitico. Eso más o menos es de 1 a 2 milímetros. Imagínense en el tamaño de la plaga. Dice que tiene un aparato bucal chupador radiador. ¿Esto qué significa? Que ellos tienen una trompita como tipo de la mosca y lo que hacen es radiador, es decir, raspar la hoja, raspar en el pétalo o raspar en el brote, y lo que hacen es succionar la savia de la plántula. Entonces ahí podemos ver de que cuando se presenta el tris en la plántula, vamos viendo que las hojas se van arrugando, se van achucharrando. A veces decimos, no, de pronto es falta de agua o porque estamos en un verano prolongado, entonces no estamos regando constantemente o no es suficiente el riego que estamos aplicando, pero a veces nos olvidamos de la plaga que podemos tener en el cultivo. Entonces, ¿ataca qué? Las hojas, las flores y los frutos. Dice, debilita la planta y actúa como vectores de virus destructivos. Es decir, cuando se presenta el TRITS, téngalo por seguro que la plántula también se van a empezar a presentar problemas de hongos, es decir, enfermedades en el cultivo. ¿Por qué? Porque el TRITS indirectamente abre esos pequeños orificios o esas heridas en las plántulas para que darle paso a cualquier hongo o a cualquier virus que nos pueda afectar en el cultivo. Entonces, el ciclo de vida del TRID dura entre 14 y 30 días.
Es decir, que entre esos 14 y 30 días se presentan cuatro etapas: en huevo, en larva, en pupa y en adulto. ¿Sí? En huevo, ¿qué pasa? Esto, en cualquier parte de la plántula, cuando la hembra raspa, ¿sí? Lo que hace es ovopositar, es decir, deposita los huevos allí y esos huevos duran en esta partecita de la plántula de 3 a 5 días hasta que revientan y se convierten en larva. La larva es la etapa del tris más severa, más como la más que nos afecta, porque pues en larva lo que ella hace es alimentarse, dañar flores, dañar frutos, esto, hacer drenajes, o sea, caminitos en las plántulas, en las hojas, y lo que hacen es alimentarse de la savia que lleva nutrientes a la plántula. Por eso la plántula empieza a decrecer, se va arrugando, se va poniendo pequeñita, amarilla y finalmente pues se nos mueren en muchas ocasiones. La pupa es cuando ella ya después de larva se convierte como en un pequeño huevito. Ese huevito obviamente no hace daño. ¿Y en qué lo encontramos ese huevito? En la tierra, porque ellos cuando la larva ya perfora en todas las hojas o en el fruto, lo que hace es como convertirse en un huevito y se entierra, se entierra. Y allí más o menos dura de 3 a 5 días y de allí revienta siendo un adulto. Entonces, cuando ya es adulto, dice, posee alas plumosas, se alimenta, se reproduce y más o menos dura de 20 a 30 días. Es decir, nuevamente empieza el ciclo. ¿Cuáles son las afectaciones en el cultivo? Por huevo, dice, la hembra perfora la epidermis del tejido, es decir, la hoja, ¿sí? Para opositar, generando microheridas que facilitan la entrada de hongos y bacterias. Lo que indicaba. Estas heridas pueden ser por trits o a veces nosotros cometemos hacemos alguna herida, por lo menos con un machete, cuando aramos o cuando cortamos, hacemos estas heridas y esas son puertas que nosotros le abrimos para que entre cualquier enfermedad. Y eso es lo que hace el trits. Por larva, dice, es el estado más dañino, como les indicaba, raspa las células para succionar la savia, perdón, que provocan despigmentación y manchas plateadas, cobrizan el embés de las hojas. Pero en vez que usted levanta la hoja por el lado de la parte de abajo, usted ya empieza a ver unas manchitas. Y esas manchitas son producidas por el estado de larva de las trits. Puntos negros sobre las hojas y deformación de brotes tiernos y hojas jóvenes. Cuando usted coge lo que nosotros le llamamos como el bejuco del maracuyá, empieza que los brotes pequeños o el cogollo está arrugadito. Ahí es cuando hay afectación de trits. ¿Cómo lo identifica uno? A veces uno va en el cultivo y lo que hace es golpear en la mano o en un papelito blanco, golpea así las puntas, los brotes, y uno ve que ellos caen como unos piojitos. Ahí inmediatamente uno dice, tenemos ataque de trits. En pupa, como les indicaba, no hacen daño, ella simplemente sale de la plántula, cae en el suelo y ahí se refugia hasta nuevamente convertirse en adulto. En adulto, ¿qué hace? Dice, en flores caídas de estambres, aborto floral y evita el cuajado del fruto, es decir, afecta la floración. Cuando tenemos flores que de la nada decimos, pero es que está saliendo mucha flor, pero se nos cae rápido. Pues evidenciar si tenemos ataque de trits, porque es lo primero que afecta, la flor. En fruto, la deformación, cuando hay cicatrices, cuando se corruga la fruta, ¿sí? Y esto, pues obviamente se puede recolectar, pero comercialmente no es apetecido. Y en daños indirectos, lo que se indicaba, generando esas heridas, pues da entrada al tema de hongos o bacterias en el cultivo. Porcentaje de afectación, daños directos del TRIP del 20 al 60%. Afecta el tamaño del fruto y causa daños estéticos, es decir, que no es apetecible la fruta. Y por daños indirectos, es decir, que causa la herida y entra un hongo o una virosis, puede alcanzar un daño hasta el 100% del cultivo. Eso es. Dentro de las plagas que yo quería mostrarles en el maracuyá, por el momento no se nos ha presentado, o es lo que los grupos no me han reportado, pero sí es plaga importante en el maracuyá, en la mosca de la fruta. Pues, como su nombre lo indica, es una mosca que o visita o deposita sus huevos en la fruta directamente. Entonces, un ciclo de vida de la mosca es del 21 a 30 días. Esto dice varía según la temperatura y la humedad. Es decir, cuando venimos de un tiempo que ha habido precipitaciones, lloviznas, el rocío, esas noches que son como húmedas,
y días prolongados de verano se hace más factible para la maduración y que cumpla el ciclo de vida de la mosca. Lo mismo es con el trix. Cuando hay esos cambios de temperatura son tiempos ideales para que se nos presenten plagas. Entonces, lo mismo, 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, dice, la hembra perfora la cáscara e inserta los huevos bajo la epidermis del fruto. Es decir, está el maracuyá, viene la mosquita y pone los huevitos. Esto mantienen ahí más o menos de 2 a 4 días y revientan el larva y lo que hacen es comer por dentro de la fruta. Comer, comer. Luego de que ya como que han madurado en el tema del larva, se convierten en pupa y salen del fruto. Ese fruto que cae dañado a la tierra, sale esa pupa, nuevamente se entierra en el suelo y allí pasan más o menos de 9 a 12 días y se convierte en adulto. ¿Para qué? Para seguir succionando lo que es la savia de la plántula y empezar nuevamente su ciclo, es decir, de copular. Afectaciones en el cultivo, dice que el tema de huevo, pues cuando la hembra realiza los orificios en el fruto, ya sea verde o pintón. Dice, esta herida física causa necrosis localizada, manchas cafés o negras, esas moneditas negritas que salen en la fruta, que uno encuentra a veces que está semipintona y ya hay unas manchitas negritas. Es porque ya ha estado afectando la mosca de la fruta ahí. Y también, como causa una herida, da entrada a cualquier patógeno de tipo hongo, alguna bacteria o virus. La larva, pues dice, cava las galerías internas, comiéndose la pulpa, las semillas en formación. Este interrumpe el desarrollo normal del fruto, produciendo ablandamiento interno, maduración prematura e inviabilidad de la cosecha. Entonces, la pupa es en estado de pupa, obviamente no va a causar ningún daño. En adultos ocasiona el daño indirecto al inseminar esas esporas de patógeno en las patas. Y el aparato bucal al alimentarse del cultivo de la succión, entonces la fruta empieza nuevamente también a arrugarse. Y las manchitas negras. Aquí más o menos vemos el ciclo: o pura, ovoposita en la fruta, eclosiona dentro del fruto, está la larva en pupa y nuevamente en adulto. Ese es el ciclo. ¿Cuál es el porcentaje de afectación? Si no le hacemos un control, más o menos puede afectar del 50 al 100% de la producción. En la parte comercial, como decimos, mosca de la fruta, es decir, nos va a afectar es netamente la parte comercial, la parte de cosecha. La fruta es donde vamos a tener las pérdidas. Pérdidas, ejemplos, estamos pensando en mandar a Popayán, que a Cali o a otro tipo de ciudad o a otro tipo de galería o supermercados, pues la afectación va a ser pues casi el 100% porque pues estas frutas se van a ver afectadas con estas manchas negritas en la fruta. Y si no hacemos un manejo, pues más o menos de 40 al 60% se nos pueden perder en frutos verdes, en esos que no maduran y simplemente caen al suelo. Ahí, como tenemos mosca de la fruta, también tenemos mosca del botón floral, es decir, mosca de la flor. Lo mismo que hace la mosca de la fruta de opositar en la fruta, lo hace la mosca, pero directamente en el capullo, en la flor. A veces encontramos flores que también se han caído y abrimos y están podridas por dentro, están blanditas. Entonces es cuando tenemos un ataque de mosca del botón. ¿Por qué? Porque la hembra va al capullo y deposita los huevitos ahí. ¿Para qué? Para que se conviertan en larvas también. Entonces dice, a diferencia de la mosca de la fruta, la mosca del botón floral ataca la fase reproductiva de la planta e impidiendo la formación de cosechas. Es decir, en el cultivo de maracuyá tenemos un enemigo o una plaga para la formación de fruto y para el fruto, que es lo que tenemos que tener control. Por ello, la importancia de conocer e identificar estas plagas. El ciclo de la vida de la mosca del botón va de 20 a 32 días, acelerándose en climas cálidos y húmedos, que era lo que les indicaba cuando había esos cambios de temperatura. Entonces, lo mismo, 4 estados: huevo, larva, pupa y adulto. Entonces dice, la hembra perfora el botón floral o opositando individualmente o en pequeños grupos de las anteras o en
estigma. Anteras, en el maracuyá, cuando abre la florcita, usted le ve cuatro anteras o cuatro palitos así paraditos, ¿sí? Que la antera es la parte amarillita de esos palitos, que es donde va el polen. Nosotros cuando polinizamos de forma mecánica, vamos y tocamos las anteras, ¿sí? Sale un polvito, el polen, y lo llevamos a otra flor y le tocamos lo mismo. Tocamos. Lo que hacemos es polinización cruzada. Entonces, la antera, esa es la afectación que hace la mosca del botón. Se convierten en larvas. En esa parte de las larvas pasa por tres, digamos, como transformaciones. Y lo que hacen es moverse en el capullo de la flor y obviamente esta se va poniendo necrótica, blandita, hasta caerse. Cuando se cae es cuando viene en pupa la mosca. Se entierra también en el suelo y a los de 20, más o menos de días, 18 días, y de 20 a 30 días sale nuevamente el adulto. Entonces, como ven, a veces nosotros fumigamos o aplicamos un control, pero podemos encontrar en estas cuatro etapas, ¿sí? Fumigamos y acabamos con los adultos, pero por lo menos tenemos huevos y larvas en el cultivo. O acabamos con las tres etapas principales, pero la pupa está en el suelo. Entonces, por eso a veces se hace la recomendación. Tenemos que hacer 3 o 4 fumigadas cada 10 o 15 días. ¿Para qué? Para más o menos intervenir en cada uno de los tiempos que se gasta la plaga entre huevo y adulto. Entonces, afectaciones en huevos, dice, genera unas microperforaciones mecánicas en el botón floral. Estas heridas suelen ser la puerta de entrada para hongos fitopatógenos, lo que siempre hemos indicado. La larva devora las anteras, el polen, el ovario, ¿sí? Por eso es que no hay producción, no hay formación de fruto, ¿sí? Y las estructuras internas de la flor aún cerradas. No necesariamente tienen que estar abiertas. La florcita puede estar cerrada y se cae. Y uno la revisa por dentro y está podrida o está blandita, está babosa. Dice, el botón floral pierde firmeza, se arruga y se torna amarillo. O violáceo. Violáceo quiere decir como color violeta, como color moradita. Se produce la caída masiva, aborto del botón floral, impidiendo que la flor abra y sea polinizada. Es decir, que en un cultivo de maracuyá, si tenemos un plan de fertilización apropiado para el tema en producción, la formación de fruto, el cuajado del fruto, el fortalecimiento en la etapa de flores, tenemos que revisar si tenemos una plaga, porque ¿por qué se nos está cayendo la flor? Entonces, ahí es donde nosotros vamos aprendiendo qué tenemos que hacer. Si sabemos que tenemos un buen plan de fertilización, revisemos si de pronto es plaga. O como no tenemos ninguna de las dos, revisemos plaga y miremos en qué estamos fallando en el tema de fertilización. ¿Para qué? Para evitar esos abortos o esa caída masiva de flores. Pupa sin daños directos. Adulto dice ocasiona daño indirecto al perforar los botones con su opositor y actuar como vector mecánico para que la entrada de hongos. Entonces, allí podemos ver las afectaciones en la flor. Aquí está la flor, aquí podemos ver la larva. Aquí nos señalan una entrada donde opositaron los huevitos y si se llega a desarrollar el fruto, mire más o menos cómo se desarrolla, de una forma corrugada, pero no se ven daños, ni galerías, ni puntos negros que sí nos deja la mosca de la fruta. Porcentaje de afectación, si no controlamos, un ataque severo del 40 al 80% en el cuajado del fruto, ¿no? Y dice, en reducción del rendimiento provoca una disminución indirecta del 30 al 60% en el número total de frutos cosechados por hectárea. Entonces, imagínense la afectación tan enorme que tenemos en el más en especial en la cosecha, ¿no? Cuando estamos recolectando el fruto. Esta es otra plaga que vemos. Yo lo digo que vemos porque antes de aprender un poquito, pues empaparme en todo este tema de la agricultura, cuando estaba más muchacho, mi papá trabajaba con maracuyá, ¿sí? La parte de mi papá. Y siempre miraba estos animalitos, estos chinches. Nosotros lo hemos mirado de todos los colores, esos que huelen a feo, que uno los aplasta y huelen a feo.
son verdes, rojizos, amarillos. Uno les mira en las paticas que tienen como en forma de que como de hoja. Y también tiene un aparato chupador, es decir, que succiona la savia. Y son una plaga sumamente, pues, dañina para el tema de maracuyá. El ciclo de vida de 40 a 60 días, imagínense, casi 2 meses este cultivo, a diferencia de la mosca del tris, que son más o menos 35 días. Ahorita este es de 60 días. Ese tiene 3 etapas: huevo, ninfa y adulto. El tema de ninfa es, digamos, una entre huevo y adulto, es decir, es como la parte inmadura. Ahí no tiene ni desarrollado el tema de alas ni la parte reproductiva, o sea, están incompletos para convertirse en adultos. Es esa etapa de la ninfa. Los huevos de 7 a 8 dice, puestos en hileras rectas como cadenetas de 10 a 30 huevos sobre las hojas, tallos o guías. Yo sé que de pronto nosotros en el tema hemos visto que uno encuentra como una liniecita así como blanquita a veces que parecen puros punticos blancos, como huevitos, sí, blanquitos así en líneas. Esos son los huevos depositados por el chinche. Eh, Sobre las hojas, tallos y guías. En el tema de ninfas, dicen ninfas sin alas de color vistoso, rojos, naranjas, negros. Tienen hábitos gregarios, permanecen agrupados y son altamente voraces, es decir, se alimentan succionando la savia de la fruta, de la flor, de las hojas. Entonces, en huevo, pues no hay un daño directo. En ninfas, dice especialmente instares de 3 a 5, es decir, que hay como 5 transformaciones o 5 cambios en ese proceso de ninfa. Succiona sabias de brotes tiernos, botones florales, frutos jóvenes. Dice, produce necrosis en las zonas de puntada y causan marchitez de las puntas de las guías. Entonces, es una plaga que nosotros miramos ahí a veces como muy inocente, pero mire las afectaciones que tenemos. En frutos, dice, clavan su estilete, es decir, su aparato bucal, profundamente para alimentarse de las semillas en formación. Esto causa frutos vanos, sin pulpa, arrugamiento exterior, manchado superficial y caída prematura del fruto. En brotes y flores provocan el secado de los cogollos en crecimiento y el aborto floral. Y también son transmisores de hongos. Nuevamente, abren el orificio y permite la entrada de plagas y enfermedades. Bueno, hasta el momento son las plagas que quería que ustedes conocieran, más o menos la pudiéramos identificar. El propósito es que cuando empecemos y activemos las visitas a campo, podamos identificar cada uno de estos síntomas o la parte física que uno mira estos daños físicos de la plaga y podamos identificarla y aprender qué podemos hacer para controlarla. Por el momento, de acuerdo a lo que me reportaron, pues tenemos el problema del TRITS, ya se viene trabajando. Queremos implementar el tema de agricultura regenerativa, es decir, en productos de sello verde. Los grupos creo que cuentan y compran de la misma cosecha del maracuyá insumos de síntesis química para el control del TRITS y de otras afectaciones que se están presentando. Y entonces lo que queremos hacer es eso, hacer esa transformación, primero en que identifiquemos la plaga, qué es síntomas o qué afectaciones tenemos en el cultivo y cómo podemos controlarla. Y esa es la meta que tenemos ahorita con el proyecto Gran Vía Verde, que podamos suplirle por lo menos en aprender con los productos que podamos transformar y hacer estos insumos de sello verde para el control de estas afectaciones. Entonces, el TRITS, los dos tipos de mosca y el tema de los chinches. Y el tema de enfermedades. Esta parte también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se nos ha presentado el tema de secadera que nosotros decimos, secadera en la pata. Entonces, tenemos que aprender a identificar.
qué tipo de hongo es, ya sea Fusarium, ya sea Phytophthora, y poder implementar qué podemos hacer para el control de las enfermedades. Entonces, ¿qué es una enfermedad? Dice cualquier alteración que frena o cambia su crecimiento normal y daña sus funciones vitales. Se produce cuando un agente externo o una mala condición del entorno afecta la salud de la planta. Un agente externo, ¿qué puede ser? Una plaga, el trich, los chinches, la mosca. ¿Por qué? Porque nos abre una puerta para que entren esas enfermedades. También puede ser cuando causamos una herida por podas o cuando estamos limpiando, plateando alrededor de la plántula. Entonces, hacemos algún daño al tallo, las ramas y por allí hacemos una herida permitiendo la entrada de estas enfermedades. Dentro de las enfermedades que nos afectan tenemos hongo, bacterias y virus. Hongos, dice, forma polvos, manchas o pudrición. Bacterias, dicen, crean manchas húmedas y marchitez. A veces yo sé que los grupos han visto la moneda café que le sale a la fruta, que nosotros le decimos la transgnosis, como una moneda café en la fruta. Hay que identificar si es hongo o bacteria. Nosotros decimos antranosis porque es la enfermedad con mayor presencia en el cultivo de maracuyá. Entonces, ¿cómo identificamos si es un hongo o una bacteria? Por el tema de humedad. Nosotros a veces vemos una moneda, pero se ve como si fuera aceitosa. Entonces decimos, ah, es una bacteria. Si es un hongo, nosotros lo miramos y son como polvillo, como si fuera un polvo, que son esporas. Por eso yo cuando los visito yo digo, tenemos que hacer una poda sanitaria, que uno le llama, que las hojitas están poniendo amarillitas, que es que tiene una mancha cafecita en la hoja, que es que por debajo se le ve tal cosa, o se está secando, se está pudriendo por parte. Entonces, siempre le digo, recortemos, podemos, quitémoslas, saquémoslas del lote. ¿Por qué? Porque con solamente el aire o llover o una brisa cortica, esas esporas se pueden pasar de una plántula a la otra. Entonces, la primera forma de controlarlo es haciendo una poda sanitaria. Y el virus dice, deforma las hojas y detiene el crecimiento. Entonces, esas son las tres diferencias en hongo, bacterias y virus. ¿Que las tres nos presentan en el cultivo de maracuyá? Sí, señores, las tres. Entonces, la primera, la tramnosis. Esta es la que más hemos tenido presencia en el cultivo de maracuyá. Entonces, dice, es una enfermedad fúngica causada por hongos del género, bueno, ahí está el nombre científico. Dice, es una afectación necrótica que ataca tejidos jóvenes. Ojo, la primera identificación en tejidos jóvenes, es decir, en hojas nuevas, en hojas tiernas, que la plántula está nuevamente desarrollando. Hojas jóvenes, flores y frutos, deteriorando la productividad. Entonces ahí podemos ver una imagen en donde, pues, ¿qué va a ser comercial una fruta de estas? Y a veces usted la abre y no tiene ni siquiera fruta, por dentro está podrido. Y en las hojitas, pues ya vemos las moneditas que nos dejan color cafecito y alrededor de ese cosito, usted le mira como un color más amarillito, que es donde uno dice, ah, es antagnosis. Y como la ve, ellas son secas, no se le ve como si fueran aceitosas. Y usted la mira por el haz o por el en vez, es decir, por debajo de las hojas y se ven por ambos lados. ¿Por qué se presenta? Dice, el patógeno sobrevive de una cosecha a otra en residuos vegetales. Por eso, realizar podas sanitarias se debe sacar el material del cultivo, no se puede cortar y tirar en el piso. ¿Por qué? Porque ellas sobreviven, ellas mantienen en el suelo. Dice, las esporas se propagan mediante gotas de lluvia, salpicaduras de riego, viento y herramientas de poda sin desinfectar. Entonces, lo que vemos, esa monedita, ese polvillo, usted lo toca así y sale como una pelucita. Esas son las esporas del cultivo. Por eso, cuando fumigamos, lo que más se recomienda es realizar una fumigación y luego hacer una poda sanitaria. O sea, las plantulitas que uno ve posiblemente con esas manchas, retirarlas del cultivo. ¿Por qué se presenta? Dice humedad acumulada. Requiere agua libre sobre el follaje o frutos durante el periodo de 12 a 24 horas continuas para germinar.
A veces tenemos cultivos de maracuyá que están tan densos que no permite que el aire circule o cuando hay precipitaciones se demora mucho en secar, en que las plántulas se sequen de esa agua, de esa precipitación o cuando aplicamos riego. Entonces, allí es el primer factor que tenemos para que se nos presente la enfermedad. Lo que tenemos que hacer es mantener el cultivo que se aire, que pase el aire, que se oxigene y se pueda secar fácilmente las hojas cuando se presentan precipitaciones. Temperaturas cálidas, como le indico, luego de esas precipitaciones, pues llega un tiempo de verano, días asoleados. Entonces, imagínense, prospera últimamente entre rangos de 20 a 28 grados. Entonces, en donde tenemos los cultivos está exactamente para que se presente la enfermedad. Problemas de aireación, lo que les decía, la falta de ese paso de aire, de oxigenar las plántulas, del secado y las heridas mecánicas. Dice, por granizo, vientos fuertes, el ataque de una plaga, como trits o chinches. Son las, digamos, por qué se presenta la enfermedad. Afectaciones en el cultivo, dice frutas, origina pudrición seca. Yo sé que ustedes han cogido ese fruto con esa moneda y lo abren y está podrido, o le ponen el dedo y eso se hunde, porque ya está podrido, seco por dentro. Causa arrugamiento prematuro, es decir, que antes de que se desarrolle totalmente la fruta, ella sí sea pequeñita, ya está corrugada, ya esa es una fruta que no nos va a servir. Caída anticipada, daño en la corteza, invalida la fruta para mercados frescos o exportación, es decir, una afectación en la parte comercial. No podemos vender esa fruta porque primero no se nos va a hacer desarrollar. Y si se desarrolla con afectaciones en la parte física de la fruta, entonces no va a ser apetecido por el consumidor. Flores y botones, dice, produce amarillamiento, desecamiento y aborto floral directo antes de que ocurra el cuajado. Es decir, antes de la floración del fruto, la flor se cae. ¿Cómo identificamos que tenemos la transgnosis? Las manchitas pardas como cafecitas que salen en las hojas o salen como aquí en la parte del cáliz de la flor. Follaje provoca defoliación severa, restándole áreas fotosintéticas a la planta y dejando los frutos expuestos a quemaduras del sol. Es decir, manchas se van propagando por las hojas se caen, ¿sí? La plántula no va a tener cómo realizar fotosíntesis, cómo alimentarse, cómo desarrollar ese fruto y simplemente lo que hace es retrasarse y presentar aborto, que es lo que decimos, bota la fruta antes de su formación. Ramas y guías, causa muerte descendente, es decir, que esa mancha empiezan cuando caen en el tallo o empieza de arriba hacia abajo. Otra enfermedad que también es fundamental, o bueno, no es fundamental, o sea, se nos presenta en el cultivo de maracuyá y es fundamental tenerle control y estar supervisando, monitoreando, es la botritis. Es la enfermedad que más nos presenta aborto floral, es decir, no nos deja desarrollar el fruto. ¿Por qué? Porque daña las flores antes de tiempo. Dice, es un mojo gris, como ven en la imagen, es como una pelucita, como unos pelitos. Es una enfermedad causada por el hongo fitopatógeno botritis, que destruye rápidamente las células de las estructuras reproductoras de la planta. Entonces, como ven en esta siguiente imagen, ella puede, digamos, formarse el fruto, pero siempre va a haber mayor porcentaje de aborto del fruto. Y mire, pues, cómo sale el fruto corrugado también, es decir, porque limitan el paso de savia y nutrientes a la formación del fruto. ¿Por qué se presenta? Dice, humedad relativa extrema. Prospera con niveles de humedad ambiente superiores al 80 o 90%, o en presencia de rocío y lluvias prolongadas sobre las estructuras florales. Entonces, nuevamente decimos el tema de precipitaciones y luego llega días calurosos. Temperaturas frescas moderadas de 17 a 22 grados. Dice, es el más frecuente en épocas de lluvia continuas en zonas más frescas. Persistencia de pétalos marchitos. Los pétalos senescentes, cuando dice pétalos senescentes significa es flores que ya están envejeciendo. Entonces, esas florecitas que se quedan, que están envejeciendo, como miramos en la imagen anterior, ahí se reside y
es un espacio como ideal para que se desarrolle la botritis, para que empiece a salir el hongo, los pelitos en esas flores que ya se están pudriendo cuando hay formación del fruto. Dosel denso y en sombras, poca circulación de aire que impide el secado rápido del agua, libre en el follaje y la flor, lo que le indico, las precipitaciones, y es tan denso el cultivo, tan apretado, tan lleno de follaje que no permite de que se seque rápidamente la plántula. Entonces, eso hace que sea óptimo para el desarrollo de las enfermedades. Afectaciones en el cultivo. Dice botones florales y flores. En el sitio primario de infección causa pudrición acuosa, amarillamiento y aborto floral. En frutos recién cuajados o pequeños, produce ablandamiento, pudrición blanda y la posterior aparición de un mojo gris. En la cáscara, usted la mira y tienen ese mojocito y usted la toca y la fruta se corrugura, o sea, es blandita y arrugadita. En los pedúnculos y pedicelos, dice. Estos pedúnculos son, digamos, como las antenitas que sostienen la flor, ¿sí? Las antenitas que sostienen la flor. Y los pedicelos es como la segunda antenita que sostiene la flor cuando son compuestas. Cuando hay varias flores así, es cuando son los pedicelos. Dice, el hongo ataca el punto de inserción de la flor y el pedúnculo. Entonces, eso hace de que no circule savia para las flores y lo que hace es que se cae. O sea, hay aborto floral. Brotes y guías tienen, dicen, episodios de alta presión inducen necrosis en los ápices fotosintéticos jóvenes. Cuando hay nueva generación o nuevos brotes, lo que hace es empezarse a quemar en las puntas. Los ápices son las puntas de las hojas. Entonces, eso empieza, digamos, a ponerse negrito en las plántulas de maracuyá. La alternaria, esta alternaria es otra enfermedad que se nos ha presentado en el maracuyá. Plántulas cuando recién implementamos en campo, vemos que de la nada ya están sin cogollo, como vemos en la imagen. Está el tallito, está la flor, pero no tenemos cogollo y encontramos la puntica negra. Esa es la alternaria. Dice, es un patógeno oportunista muy agresivo que destruye rápidamente el tejido foliar. Es decir, no nos permite que la plántula eche nuevamente brotes, es que cogolle. Siempre que se presenta este hongo de la alternaria, lo que hace es afectar esos cogollos jóvenes, estos brotes. ¿Por qué se presenta? Nuevamente, humedad y sequía. Entonces, se combinan entre lluvias y días secos, lluvias y días secos, y eso es ideal. Y como vemos que eso se presenta casi a diario, pues son condiciones óptimas para el tema de enfermedades. Prospera entre 20 a 28 grados, que coincide con climas principales de producción de pasifloras. Estrés en la planta y nutrición. Se presenta con mayor severidad en lotes debilitados, especialmente con deficiencia de potasio y calcio, o en plantas estresadas por sequías prolongadas, seguidas de lluvias repentinas. Entonces, aquí nos están dando dos tips importantes de cuándo se presenta la enfermedad. Cuando tenemos un desbalance de nutrientes, el plan de fertilización que tenemos no es suficiente para el tema de potasio y calcio. Potasio y calcio fundamentales en la formación, primeramente desarrollo de flores y el cuajado del fruto, en la formación del fruto. Y plantas estresadas por sequía, lo que posiblemente pueda estarse presentando ahora en los cultivos de maracuyá. No sé, los grupos no me dijeron que de pronto se estaba presentando, pero pues podemos asumir que sí puede estar presentando que esos cogollos, esos brotes nuevos, tiernitos, de las nuevas guías, de los nuevos bejucos, se nos estén quemando. ¿Por qué? Por esa sequía prolongada que tenemos ahorita en el sector del patía y de Taminán. Material vegetal infectado, dice, el hongo sobrevive fácilmente en los residuos de cosecha, hojas secas, caídas al suelo y rastrojos sin retirar. Es decir, podas sanitarias y eliminar ese material. Afectación en el cultivo, pues dice hojas, principalmente es el objetivo del hongo. Aparecen manchas circulares ovalados de color marrón a pardo oscuro,
con un patrón característico de anillos concéntricos. Provoca defoliación severa y rápida desde la base de las guías hacia las puntas. Entonces, siempre aparecen unas monedas que usted las voltea y las ve más por la parte de abajo. Y le ve la parte de arriba y casi no se ven como si fuera como un calcante. Usted mira como si fuera algo dibujado, pero en sí la voltea y es donde se ve la mancha ya como más marcada. En frutos, ataca tanto frutos verdes como maduros, produce lesiones firmes, hundidas y de color pardo a negro. Otra vez, las moneditas, pero ya son como hundidas, ¿sí? No es como la transnosis que usted la ve, la mancha café ahí, mientras que en la transnosis la fruta aparece como hundida, como si hubiera comido un pedacito. Ramas y guías, causa chancrona, alargamientos de color oscuro, ¿sí? Es decir, lesiones sobre el tallo. Cuando el chacrón rodea por completo el grosor de la guía, corta el paso de savia. Aparece como la manchita y va dando la vuelta. Ella se va regando, va regando, va regando hasta que le da la vuelta a todo el tallo. Y pues obviamente ahí ya está afectado y ya no hay comunicación entre, digamos, la parte del tallo de arriba y la de abajo. Entonces, empieza a cortar esa circulación de savia, de nutrientes a la plántula y lo que hace la plántula empezar a ponerse amarilla y pues, a perder las hojas y a morir. Y la bacteriosis sí la hemos visto en el tema de maracuyá. Aquí tengo un ejemplo evidente cuando vemos ese daño de la hoja, esa mancha café, pero es bien pronunciada. Es decir, que usted la ve que ya está podrido el pedazo. Que los daños físicos por simplemente por viento, usted cógela, ella ya se parte porque ya ya es como algo tostado, tieso que ya está. Entonces ahí podemos ver en la imagen. Aquí también la podemos ver en el tema de, esto es como melón, creo que es como melón, la bacteriosis. Dice, es una enfermedad vascular altamente destructiva causada por la bacteria. Sanomonas dice, a diferencia de los hongos, la bacteria coloniza el sistema vascular y los estomas bloqueando la circulación de agua y nutrientes. Es decir, la mancha sale en la hoja, no permite cuando hay precipitaciones o los estomas abren para realizar su proceso fotosintético, la plántula lo invade el tema circulatorio de la plántula, evitando de que transfiera entre las hojas, nuevos brotes, entre la fruta y los frutos, haya como esa comunicación de que circule nutrientes. ¿Por qué se presenta? A alta humedad y precipitaciones prolongadas. La bacteria necesita agua libre para desplazarse e ingresar por los estomas, es decir, cuando son las boquitas que abre que tiene las hojitas de la plántula cuando hacen el proceso fotosintético. A veces decimos, hay una plántula que está haciendo mucho sol y ella se arruga y se pone bonita, se arruga y a veces como la plántula tiene un estrés hídrico, es decir, que no tiene disponibilidad de agua, la plántula lo que hace es cerrar esos estomas, ¿para qué? Para evitar la pérdida de esa poca agua que tiene en el sistema. Entonces, así como esos estomas se pueden cerrar para evitar la salida del agua, también abre para tener, digamos, como entrada de agua o entrada de cuando aplicamos algún fungicida o, bueno, la parte de cuando fumigamos. Entonces, si tenemos manchas en las hojas y hay precipitaciones, pues el agua corre y empieza a llegar a otras hojas. Cuando abren los estomas, inmediatamente la enfermedad entra. Viento fuerte se acompañado de lluvia. El viento provoca microheridas por el roce entre hojas y proyecta la gota de agua infectada a gran distancia. Lo que decíamos. Temperaturas cálidas de 25 a 30 grados. Obviamente estamos en el tema de Taminango, el tema de azoviento libre y parte del tema de Almaguer, pues tenemos esas temperaturas ideales para que se prolifere esta enfermedad. Heridas mecánicas por poda, desinfección, cortadas con machete, con la guadaña. Entonces también esto hace de que quede entrada para la enfermedad. Afectaciones en el cultivo comienza con pequeñas lesiones acuosas, aspecto de mancha de aceitosa. ¿Por qué? Porque ya es una bacteria, no es un hongo. Si fuera un hongo fueran esporas como pelitos. Como es una bacteria ya se pone como húmeda por el en vez de la hoja, es decir, por debajo. Luego evoluciona a manchas necróticas, es decir, se pone negra,
¿sí? Se va pudriendo, rodeada por intenso olor amarillo. En la circulación aparece como un anillo de color amarillo, como si le faltara algún nutriente o la falta de agua. Cuando le pone amarillo, así es alrededor de la mancha. En tallos y guías, dice, ingresa al sistema vascular generando necrosis interna. A veces usted parte la plántula y ya ve por dentro negro. Ya no la ve verdecita o blanquita como se supone que está la plántula cuando está bien y está en óptimas condiciones, sino que se ve necrótica por dentro. En frutos muestra lesiones acuosas, verdosas o oscuras con apariencia aceitosa, es decir, la moneda, pero no confundirla con la antracnosis. ¿En qué? En que son húmedas. Con el tiempo se vuelven ligeramente hundidas de consistencia firme, pero dura. Es decir, que a diferencia de la antracnosis y perdón, de la botritis, sale la mancha, se pone hundida, pero usted la toca, ¿sí? Usted la toca y no es blandita, sino que es duro, es firme. En zarcillos y pedúnculos dice, se oscurecen, pierden rigidez y se secan, facilitando la depresión de flores y frutos jóvenes. Es decir, ataca los zarcillos, donde se enreda la maracuyá, que nosotros lo vemos quemados, como negritos. Entonces decimos, posiblemente bacteriosis, pero que también hay que revisar el tema de las hojas. Y ya para culminar, tengo las dos enfermedades que decimos la secadera. Tenemos la fitóctora, ¿sí? Es un patógeno del suelo clasificado como pseudohongo. Es decir, cuando dice pseudohongo no es un hongo, pero se comporta y las características son como un hongo, pero no es un hongo. Principalmente de la especie Phytophthora, dice, causa la pudrición del cuello y raíz. Aquí es cuando a veces retiramos esas plántulas que se han marchitado o que ya están muertos y revisamos que no tiene raíz ya, por lo menos los pelos absorbentes, que ya no tiene raíces secundarias y vemos esta mancha al inicio del tallo, ¿sí? Phytophthora. Y aquí podemos ver el estado de cómo se va presentando. La plántula se va poniendo triste, ya presenta caída de hojas y totalmente la muerte. Y en el maracuyá, ¿cómo lo identificamos? Mirándole el cuello, el inicio del tallo. ¿Por qué se presenta? Saturación de agua y mal drenaje, acumulación de humedad o encharcamiento continuos en la base de la planta. Cuando aplicamos o se nos encharcan los cultivos, cuando hay muchas precipitaciones y digamos que tenemos suelos con textura arcillosa que no filtra rápidamente el agua, la plántula como que se nos queda inundado y ahí es donde pues, se prolifera la fitóctora. Alta humedad relativa y temperaturas. Temperaturas ambientales entre 30 y 20 y 30 grados. Como vemos, todas estas enfermedades, al igual que las plagas, se nos presentan. ¿Por qué? Porque nosotros en el terreno donde tenemos los cultivos cumplimos con, digamos, con las condiciones ambientales para que se nos den estas enfermedades o estas plagas. Suelos pesados, compactados, textura arcillosa, lo que les indicaba, que retienen agua y reducen la oxigenación radicular. Es decir, más fácil se pudren las raíces. ¿Por qué? Porque el suelo es compactado. A toda hora mantiene húmedo, encharcado y no hay esa oxigenación ni el paso como de aire que nos permita la circulación en el suelo del oxígeno. Afectaciones en el cuello y base del tallo, lo que les indicaba, necrosis de color marrón oscuro a negro, descortezamiento y pudrición de la corteza a nivel del suelo. Revisamos en el suelo entre el suelo y el tallo y miramos la mancha. Sistema radicular, destrucción y muerte de raíces absorbentes y principalmente pudrición blanda y oscura. Cuando arrancamos la plántula a veces toca uno las raíces y eso sí parece que fuera un papel. Follaje y ramas, amarillamiento generalizado, marchitez flácida, repentina y defoliación y secamiento completo. Esta parte es fundamental que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la fitótora se nos seca una parte de la plántula. A veces cuando se nos ha enredado en el alambre, vemos que hay una parte verde y hay una parte ya muerta.
que decimos ya la plántula se está muriendo, ya está podrida. ¿Por qué? Porque ya la fitótora está dentro de la plántula. Pero, ¿cómo lo identificamos o qué nos sirve esto? Para diferenciarlo de que no sea un ataque por fusario, que también es otro hongo que nos puede afectar en el maracuyá. Entonces, una parte muerta y una parte como sana, verdosa todavía, es ataque de fitótora. ¿Cómo lo identifico? Miremos en la base del tallo. ¿Cómo identificar? Lo que le decía, la plántula muestra marchitez repentina, similar a cuando le falta agua, pero con el suelo húmedo y encharcado. Las hojas pierden el verde intenso y cambian a un tono amarillo pálido, generalizando en toda la copa. Caída masiva de hojas verdes y amarillas, dejando las guías al descubierto. Pérdida total de la planta, muerte descendente de guías, fruto y marchitos colgados. O sea, empieza de arriba hacia abajo. Dice, en la base del tallo la corteza pasa de verde marrón claro a un café oscuro, negro y aceitoso. Que usted toca, como decimos siempre, en la base del tallo y usted lo toca y eso es como aguado. Y el fusario, esto era lo que les indicaba. Ustedes pueden ver aquí en la imagen y podemos decir, no, es como lo mismo que la fitotótora. No, pero es que el fusario, cuando da fusario, totalmente la plántula se seca. No es por partes, es toda, inmediatamente que se muere. Causado principalmente por el hongo del suelo Fusarium, es un patógeno vascular, es decir, penetra dentro de la plántula. Penetra por las raíces y taponea los haces de xilema. El xilema es la parte vascular, ¿sí? El xilema es la parte del sistema de floema, es decir, que sube y baja la savia y pidiendo el paso de agua y nutrientes hacia la parte aérea de la planta. ¿Por qué se presentan? Suelos ácidos y livianos se desarrolla favorablemente en suelos con pH ácido. Eso es importante estar encalando, lo que yo le digo más o menos uno cada 2 meses, estar aplicando cal en el terreno. Temperaturas elevadas, climas cálidos de 25 a 30 grados, daño por nemátodo. Nematodos son como unos gusanitos que se encuentran en la tierra. Ojo, no son las lombrices, son como unos gusanitos que uno simplemente a simple vista no se pueden ver, pero ellos lo que hacen es comer o hacer heridas en las raíces y por allí ingresa la enfermedad. ¿Por qué? Porque el fusarium puede quedar en el terreno. Podemos sacar ahorita el maracuyá y podemos esperar un tiempo y nuevamente implementar otro tipo de cultivo. Y si es susceptible al ataque de fusario, ahí está el patógeno presente para nuevamente empezar. Estrés hídrico dice periodos de sequía seguido de lluvias intensas o riegos pesados que debilitan la plántula. Los cambios de temperatura, precipitaciones, luego días soleados, precipitaciones, días soleados. O un sol a mediodía que esté fuerte, que no esté, que uno no se lo pueda aguantar y de la nada se oscureció y se vino el agua. Entonces son cambios que afectan el cultivo del maracuyá. Sistema vascular, dice obstrucción y necrosis de los conductos internos de la raíz. Usted saca la plántula y la parte y por dentro parece un camino como si hubiera pasado un gusanito y está todo café. Tú. Y es donde está ya netamente necrótico, es decir, podrido, no sirve. Follaje y brote, amarillamiento unilateral en una sola rama o un lado de la plántula que avanza hasta la marchitez total. Raíces primarias y secundarias, necrosis vascular interna, aunque extremada internamente, la corteza de la raíz no siempre se desprende tan fácil como la fitótora. Es decir, en la fitótora usted revisa la plántula y con el dedito puede hacerle así y perfora el tallo. ¿Por qué? Porque ya está perdido, está podrido. Mientras que en la afectación por fusarium, usted parte, usted la ve verde, como vigorosa, que no pasa nada, pero usted la parte y por dentro está el camino café. Entonces ahí nos damos cuenta que es un ataque de fusario. ¿Cómo identificarla? Marchitez unilateral, amarillamiento progresivo, las hojas viejas se tornan amarillas, se deshidratan y empiezan a quedar colgadas y se caen. Prueba del corte vascular, dice, al hacer un corte en longitudinal, es decir, lo que les indicaba, atravesar en el tallo o cuello de la plántula, se observa anillos o líneas de color marrón, rojizo a café oscuro en los haces vasculares. El camino que les indico que usted puede ver en la plántula. Corteza sin pudrición acuosa. A nivel del cuello no presenta la pudrición blanda y húmeda típica de la fitótora, lo que les indicaba.
En la fitótora sí se identifica la pudrición, pero con el fusario no. Y usted revisa la plántula y es dura, pero por dentro está perforada, es decir, que está invadida. Listo, compañeros. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poco. El propósito del webinar, como siempre indicamos, es que ustedes aprendan un poquito más sobre el cultivo que estamos trabajando, sobre los temas que podemos implementar en los cultivos de maracuyá. En este primer webinar, pues quise que conocieran un poco de las plagas y enfermedades que nos afectan y posiblemente se nos puedan presentar en el cultivo de maracuyá, porque se puede decir que es normalmente que se nos presente estas enfermedades de acuerdo pues a las condiciones climáticas y condiciones ambientales. Entonces, ahí queda, como siempre, a disposición la diapositiva para que aprendamos a identificar, por lo menos en la parte del fusarium, de la fitótora, cómo identificarla, bueno, qué podemos hacer, lo vamos a hacer en la siguiente clase, donde vamos a ver cada uno de esos factores, qué podemos hacer desde la agricultura regenerativa. ¿Qué podemos hacer? Implementar con productos de sello verde y pues no se puede descartar que en algún momento en un porcentaje muy mínimo se pueda utilizar o tengamos que utilizar productos de síntesis química. Pero el propósito es aprender o darles las herramientas para que podamos implementar estos biopreparados, ¿sí? De sello verde para que pues controlemos el tema de plagas y enfermedades en el cultivo. Entonces, no sé, en cualquier duda, inquietud, estoy aquí pendiente. Espero que les haya gustado y qué pena si de pronto fue un poquito larga, pero pues me quería hacer un poquito más para que quedaran todos los tips importantes ahí en la presentación. Wow, Jason, es increíble ver qué cantidad de plagas o enfermedades puede presentarse en el cultivo de maracuyá. Estamos hablando de casi de tres enfermedades no, perdón, de tres plagas y casi siete y seis enfermedades. O sea, es Y eso increíble. que son plagas que uno dice son las que posiblemente con mayor probabilidad se nos presentan. Y es muy interesante saber que hay plagas, enfermedades que parecen similares, que son las mismas, pero que existe cierta característica que Ajá. la nombras diferente. Es como una hermana que parece tuya, es gemela, pero tiene Ajá, algo sí, 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 diferente, el sí. ADN es Y diferente. lo mismo pasa con el tema de las fumigaciones. Uno ve que la enfermedad es parecida o es similar, Ujú, comparten ciertas características, pero esta fumigación no le sirve a esta. claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque otro es aceitoso y la otra es espora. Entonces, simplemente nosotros lavamos las esporas y con el agua la llevamos a la otra plántula. Entonces, tenemos que buscar otra forma de combatir X enfermedad o X plaga. Y como les digo, son plagas y enfermedades más comunes en el cultivo de maracuyá, pero no son las únicas. Hay arañita roja, hay escarabajos, el tema de palomilla, o sea, hay ciertas cantidades, pero entonces ellas se presentan, digamos como en pequeño porcentaje se presentan y son fáciles de controlar. Y Pero también esas son puedo las enfermedades que más afecta comercialmente, identificadas por los agricultores, los grandes agricultores del maracuyá. Y puedo ver también, al leer las diapositivas, que uno de los factores que influyen inmensamente en la presencia de las plagas o enfermedades son los cambios bruscos de temperatura, De temperatura. que básicamente es lo que pasa en cada una de las comunidades que trabajamos dentro de la Gran Vía Verde. Que tenemos veranos fuertes, inviernos más fuertes, una combinación de ambas. Existe una crisis climática, un estrés climático, hay una incertidumbre climática, porque antes se sabía cuándo era el invierno, ahora es completamente diferente. Ujú, Y con sí. esto de la presencia del fenómeno de niño quizás afecte mucho más. Por eso es que uno siempre dice la naturaleza es sabia, porque Sí. así como ese proceso se presenta en las plagas y enfermedades, también se presentan otros procesos benéficos para nosotros. Ejemplo, el tema de semillas. Cuando el cultivo bota sus semillas o caen al suelo, las semillas se pueden mantener en reposo por mucho tiempo, lo que uno llama esa latencia. Y cuando la semilla, o bueno, decimos la naturaleza, dice, oh,
ya hay buena condición, va a haber precipitaciones, va a haber humedad, que son ideales para mi semilla, entonces ya reviento esa latencia para que la plántula surja. Entonces también imagine ese proceso. Yo espero a ese cambio de temperatura para poder desarrollarme. Wow. Jason, muchísimas gracias. Muy claro todo. Y me gustaría conocer si de alguno de los participantes quisiera exponer algún caso o tiene alguna inquietud o duda, por favor, para aprovechar estos minutitos. Y si no, podríamos dar por cerrada el webinar del día de hoy. Están bienvenidos, por favor, si desean compartir alguna experiencia en base a la charla. No alcen la mano todos, por favor. ¿No? ¿No hay participación el día de hoy? No Ok. sé, de pronto doña Beatriz, doña Eneida, en el tema de las enfermedades que tocamos, tenemos solamente el tema de TRIS o antracnosis, o de pronto de acuerdo a lo que vimos ahorita, puede identificar que podemos tener otra plaga o otra enfermedad, no sé, de pronto que nos puedan indicar, así breve. Buenas tardes, espero que se encuentre bien. Eh, Doña Beatriz, lo que buenas pasa es tardes. que tuve un problemita con el celular y no pude entrar sino como a mitad de la reunión. Entonces, sí, muy interesante el aporte que nos hace sobre las plagas, pero nos gustaría, o sea, personalmente a mí me gustaría saber cómo combatir cada plaga de ellas o cada bacteria o cada hongo de ellas. Por ejemplo, en el caso de nosotros con lo de la secadera que le está dando ahora a las plantas de maracuyá. Doña Beatriz, pues mire, el tema de la secadera del maracuyá, digamos, se puede decir que científicamente no se tiene producto para combatir estos hongos. Primeramente porque uno ya ha entrado al sistema vascular de la plántula, es decir, está en nuestro sistema circulatorio de la plántula y es difícil aplicar, digamos, algún fungicida para este tema. Lo que sí se está haciendo en la actualidad y es lo que queremos hacer y por eso es importante para nosotros, ¿por qué? Porque es etiqueta verde, es aplicar otro tipo de producto que viene con otro patógeno, es decir, otro hongo, otro microorganismo que vamos a aplicar en el suelo. ¿Para qué? Para que controle ese hongo dañino para nosotros. Entonces van a empezar, digamos, a controlarlo, que es el tema de los trichodermas. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado. Esos trichodermas son unos hongos que ahorita que se está aplicando podris al suelo para el control fitótora y fusario en el suelo. Entonces, no se puede eliminar así el 100%, pero sí se puede controlar para que no nos afecte. O sea, como la parte poblacional, como cuando uno dice, para que posiblemente no podemos eliminarlo, pero no vamos a dejar que se nos riegue o se nos prolifere para que nos afecte en el cultivo. Y ya estamos trabajando en eso. La idea es que en el siguiente webinar podamos aprender, identificarlos y para la entrada que tenemos con nosotros, pues posiblemente podamos implementar y aplicar esos productos. Gracias, doña Beatriz. Muchas gracias, ingeniero, ¿Algún porque otro había compañerito? preguntado también pues a los que tienen más experiencia en la zona y pues la Sí, señora. respuesta había sido la misma, que pues que ya después de que les da eso no hay forma de salvar el cultivo. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, señora. Lo que nosotros podemos hacer es, como le digo, es implementar otro patógeno en el suelo benéfico para nosotros, así como las micorrizas, ¿sí? Lo mismo podemos hacer en el suelo y controlamos la población de este hongo negativo y podemos cultivar normalmente. Gracias, doña Beatriz. Entonces, ¿algún otro compañero que quiera hacer alguna participación, compartir una experiencia?
Bueno, entonces, por favor, para el segundo módulo de este webinar, nos encantaría contar con la participación, con la asistencia de todos ustedes y bueno, contar con el resto de compañeros que quizás el día de hoy no se unieron, porque es un tema muy interesante, muy importante, la continuidad de este módulo del manejo fitosanitario de las plagas y enfermedades y específicamente aprender a cómo combatirlas, cómo controlarlas, cómo convivir con ellas si no es posible ninguna de las dos otras opciones y evitar que perdamos el cultivo en un 100%. Es posible también que luego de este webinar del segundo módulo exista una entrada física técnica del compañero Jason para poder echar en el campo, trabajar la práctica de este webinar. Por eso, por favor, compartan las diapositivas, compartan el link con los compañeros para que cuando el ingeniero Jason vaya, todos saben de qué se trata, todos pueden participar, todos conocen cuál es el paso a paso, qué se va a realizar, qué se va a presentar y no sea una sorpresa para ninguno de los compañeros de los beneficiarios. Entonces, yo pensaría que podemos dar por terminado el día de hoy nuestra charla. Claudia, no te escuchamos. Muchas gracias, Jason, and muchas gracias to todos. Yeah. Oh, Dulce. Ella también ha estado pendiente en la charla. yeah, Sí, sí, ajá. yeah. And El asistente. assistant. Can you? Yeah. Anna, do you also want to announce that Jason is coming to visit? Yes, I would say. You just said this. Okay. All right. Yes. Okay. I got After this. that, yes, we will have a practice, a physical technician visit with Okay. Jason on September is possible, the most Okay. possible. Okay. Yeah. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vale, Recibirán la gracias. información en nuestro chat. Mhm. Feliz fin de Luego, semana. muchas Okay. gracias. Cualquier cosita, cualquier cosa estoy pendiente, porfa. Foticos, cosas que necesiten de cultivo, que esté pasando. Bueno, estamos hablando también del tema del agua. Entonces es un tema que nos está afectando en el momento. Entonces ya miraríamos de pronto qué solución o qué podemos hacer en ese tema. Gracias a todos y todas. Un fuerte abrazo. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Gracias.